¿Qué si prefiero el Balón de Oro o el premio de Best? No, amigo. A mí dame al Rey de América. Desde hace más de 5 décadas, cada diciembre, Sudamérica elige a su monarca. No es un trono hecho de oro, sino de talento, magia y gloria futbolera. Así nació el premio al Rey de América. Todo comenzó en 1971, cuando el diario venezolano El Mundo instauró el premio al futbolista sudamericano del año. Un reconocimiento que, en sus primeros años, gozó de enorme prestigio, el cual distinguía al mejor futbolista sudamericano del planeta, sin importar en qué liga del mundo jugara. Los votos de periodistas de todo el continente elegían al jugador que más había brillado, ya fuera en las canchas de Buenos Aires, Río o incluso en Europa. Pero en aquellos tiempos, la palabra oficial no tenía que ver con la Conmebol ni con ninguna federación. La oficialidad se medía por algo más sutil, por el respeto, la credibilidad y la aceptación de la prensa y los hinchas. Con el paso de los años, aquel premio comenzó a perder fuerza. Las votaciones se volvieron confusas, la organización irregular y su eco mediático se fue apagando lentamente. Aunque el galardón continuó hasta los primeros años de los 90, ya había perdido el brillo de sus comienzos. Y fue entonces, en 1986, cuando el cetro cambió de manos. El diario El País, de Uruguay, lanzó su propio galardón, el Premio al Rey de América. Un formato más amplio, más serio y con una votación verdaderamente continental. Cientos de periodistas de toda América Latina empezaron a participar en la elección, dándole legitimidad, prestigio y una voz colectiva. El galardón uruguayo no solo heredó la idea del premio venezolano, la perfeccionó. Con el paso de los años, el Rey de América se convirtió en algo más que un trofeo. Se volvió una tradición, una ceremonia de consagración. Cada diciembre, el continente espera conocer a su nuevo monarca, aquel que brilló más que todos los demás en la tierra donde nació la pasión por el fútbol. Hoy vamos a repasar la historia completa de este legado, desde los primeros galardonados del viejo premio venezolano hasta los actuales reyes elegidos por el país, los nombres, las épocas y la huella que cada uno dejó en el trono más sagrado del fútbol sudamericano. 1971. El primer galardonado fue Tostão, máximo goleador de las eliminatorias rumbo a México, figura clave en la selección brasileña que había conquistado el Mundial de 1970 y pilar del Cruzeiro. Y en lo que sería el primer podio de la historia, lo acompañarían José Omar Pastoriza de Independiente y Luis Artime de Nacional, inaugurando así una tradición que marcaría la historia del fútbol sudamericano. Al año siguiente, la leyenda peruana Teófilo Cubillas se convirtió en el único jugador de su país en obtener el premio, brillando como máximo goleador de la Copa Libertadores y consolidándose como el mejor futbolista del continente con la camiseta de la Alianza Lima. En el podio lo escoltaron Pelé del Santos y Jairzinho del Botafogo, mostrando un equilibrio entre la juventud y la experiencia. En uno de sus últimos bailes por Sudamérica, el Rey Pelé no podía irse sin adueñarse del premio, siendo reconocido por su talento y liderazgo en el Santos. Lo escoltaron Miguel Ángel Brindisi de Huracán y Rivelino del Corinthians. De 1974 a 1976, el premio se consolidó en manos de Elías Figueroa, considerado el mejor defensa del continente durante su paso por el Internacional. En 1974 lo acompañaron Mariño Chagas del Botafogo y Carlos Babington de Huracán. Al año siguiente, el podio lo completaron Norberto Alonso de River Plate y Fernando Morena de Peñarol. Y en 1976, Zico del Flamengo y Rivelino del Fluminense cerraron la lista, demostrando la grandeza del fútbol sudamericano en cada posición. El talento ofensivo siguió brillando en 1977 con Zico, destacado por su visión y liderazgo en el Flamengo, mientras que Rivelino y Elías Figueroa, ahora en Palestino, completaron un podio que combinaba magia y solidez defensiva. La temporada de 1978 consagró a Mario Kempes, del Valencia de España, tras
tras un mundial espectacular con Argentina, lo que lo convirtió en el único ganador que militó fuera del continente americano. Lo acompañaron Ubaldo Fillol de River Plate y Dirceu del América de México. Finalmente, con apenas 19 años, Diego Maradona deslumbró en Argentinos Juniors y la selección sub-20 de Argentina, llevándose el premio que reflejaba su precoz talento. El podio lo completaron Julio César Romero de Sportivo Luqueño y Falcón del Internacional, dando inicio a la leyenda de los prodigios sudamericanos. A comienzos de los años 80, Diego Maradona se reafirmaba como el mejor jugador del continente, seguido de cerca por Zico del Flamengo y Waldemar Victorino de Nacional. Poco después, Zico lideró al Flamengo a conquistar la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, imponiéndose nuevamente como el referente sudamericano. Detrás suyo aparecían Maradona con Boca Juniors y Julio César Uribe del Sporting Cristal. Tras su destacada actuación en el Mundial de España, Zico se consagró por tercera vez, defendiendo la camiseta del Flamengo, mientras Falcón de la Roma y Maradona, ahora en Barcelona, completaban el podio. En los años siguientes, Sócrates, considerado la estrella del fútbol brasileño, deslumbró jugando para el Corinthians y se llevó el galardón, escoltado por Ubaldo Fillol de River Plate y Éder del Atlético Mineiro. El referente de Zidane, Enzo Francescoli, con su talento y goles, deslumbró en River Plate, ganando el reconocimiento al mejor futbolista del continente, acompañado por Ubaldo Fillol, ahora en Flamengo, y Ricardo Bocchini de Independiente. El primer paraguayo en alcanzar el reconocimiento fue Julio César Romero Romerito, destacando en el Fluminense. Enzo Francescoli y Claudio Borghi, de Argentinos Juniors, completaron el podio. Fue en este momento cuando el premio de El Mundo de Venezuela empezó a perder su oficialidad, cediendo el lugar al galardón del país, entregando el premio solo a jugadores sudamericanos jugando en el subcontinente o México. Entre los primeros galardonados de esta nueva era, Antonio Alzamendi, héroe de River Plate en la final de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, se llevó el título, seguido por Careca del São Paulo y Romerito del Fluminense. Luego, Carlos Valderrama se consolidó como referente continental con Deportivo Cali y la selección colombiana, escoltado por Obdulio Trasante y José Perdomo de Peñarol. Rubén Paz brilló en Racing Club, destacando por su creatividad en la conquista de la Supercopa Sudamericana. Hugo de León y José Luis Pinto Saldaña, ambos de Nacional, lo siguieron en el podio. Finalmente, Bebeto del Vasco da Gama, máximo goleador del campeonato brasileño, cerró la década con su reconocimiento, acompañado por Maciño, también del Vasco, y René Higuita del Atlético Nacional. Al inicio de los años 90, el paraguayo Raúl Amarilla brilló con el Olimpia, pieza clave en la obtención de la Copa Libertadores y la Supercopa Sudamericana. Rubén da Silva de River Plate y Leonel Álvarez, junto a René Higuita, completaron el podio. Poco después, Óscar Ruggeri, central argentino del Vélez Sarsfield, se impuso gracias a su liderazgo y solidez defensiva, escoltado por Ramón Díaz y Patricio Toledo de Universidad Católica. Raí llevó al São Paulo a conquistar su primera Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, destacando como capitán y figura decisiva. Sergio Goycochea lo siguió de cerca, con Alberto Acosta y Fernando Gamboa cerrando el podio. Regresando a Colombia con Junior de Barranquilla, Carlos Valderrama lideró al equipo a un campeonato local y se destacó en las eliminatorias para el Mundial de 1994. Detrás suyo aparecieron Marco Echeverri, Cafú y Freddy Rincón. Cafú, lateral derecho del São Paulo, se convirtió en figura clave en la selección brasileña campeona del mundo, mientras José Luis Chilavert y Gustavo López completaron el podio. Enzo Francescoli regresó a River Plate y reafirmó su estatus como el mejor jugador del continente, escoltado por Diego Maradona de Boca Juniors y Edmundo de Paso por Palmeiras y Flamengo. José Luis Chilavert volvió a destacar como portero de Vélez Sarsfield, líder dentro y fuera del campo, dejando a Enzo Francescoli como segundo y compartiendo el tercer puesto Ariel Ortega y Carlos Valderrama. Marcelo Salas brilló por su capacidad goleadora en River Plate. Su potencia y eficacia lo elevaron como símbolo del fútbol sudamericano de finales de los 90, escoltado por Norberto Solano y Chilavert. Al año siguiente, Martín Palermo fue el gran protagonista, destacándose como máximo goleador de la Apertura, siendo figura clave en Boca, mientras Carlos Gamarra y Chilavert lo acompañaban en el podio. Finalmente, Javier Saviola, con solo 18 años, deslumbró en River Plate
Plate como la gran revelación sudamericana, secundado por Francisco Arce y Juan Román Riquelme de Boca Juniors, cerrando así la década con una generación joven y talentosa que marcó la historia del fútbol sudamericano. A comienzos del nuevo milenio, Romario lideró al Vasco da Gama como máximo goleador y figura principal, mientras Juan Román Riquelme de Boca Juniors y el trío conformado por Óscar Córdoba y Martín Palermo completaron el podio. No pasó mucho antes de que Riquelme se consagrara con Boca, guiando al equipo a la conquista de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, con Córdoba a su lado y Romario nuevamente presente entre los destacados. En México, José Saturnino Cardozo brilló con Toluca, batiendo récords de goleo y asegurando el título de su equipo, escoltado por Sergio Orteman del Olimpia y Alejandro Lembo de Nacional. Mientras en Argentina, un joven Carlos Tevez comenzaba a dejar su huella con Boca Juniors, liderando al club a la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, seguido por José Cardozo y Diego de Santos. Tevez repetiría con Boca al año siguiente, consolidando su talento y llevando al equipo a nuevas destacadas actuaciones en la Copa Libertadores y Sudamericana. Javier Mascherano y Luis Lucho González, junto a Robinho, completaron el podio de ese año, reflejando la diversidad de jóvenes promesas y consagrados del continente. Y otra vez Tevez, pero ahora con la camiseta del Corinthians, terminaría realizando una hazaña reservada para muy pocos en la historia del galardón: ganarla por tercera vez y de manera consecutiva, con Diego Lugano y Cicinho del São Paulo, completando los puestos de honor. En Chile, Matías Fernández lideró a Colo-Colo con su talento, visión de juego y goles, llevando al equipo a la final de la Copa Sudamericana y asegurando su traspaso al Villarreal de España. Diego Lugano y Cicinho del São Paulo lo acompañaron en el podio, consolidando la presencia brasileña entre los destacados. Al año siguiente, Salvador Cabañas se convirtió en el máximo goleador de la Copa Libertadores con América de México, demostrando su capacidad ofensiva y técnica, escoltado por otro paraguayo, Claudio Morel Rodríguez, y Hugo Ibarra, los dos jugadores de Boca Juniors. 2008 y 2009 continuó con el liderazgo y experiencia de Juan Sebastián Verón en Estudiantes de Argentina, primero guiando al equipo a una gran campaña en la Copa Sudamericana y luego logrando la Copa Libertadores. En ambas ocasiones, el podio estuvo conformado por figuras como Juan Román Riquelme, Salvador Cabañas, Humberto Suazo y Edison Méndez, reflejando la diversidad de talentos que brillaban en Sudamérica y en clubes internacionales. A inicios de la década, Andrés D'Alessandro llevó al Internacional a consagrarse campeón de la Copa Libertadores, siendo el director y figura principal del equipo, mientras Verón en Estudiantes y el joven Neymar en Santos completaron el podio, mostrando la mezcla de experiencia y talento emergente en Sudamérica. No pasó mucho antes de que Neymar, con apenas 19 años, se convirtiera en el líder del Santos, guiando al club a una Copa Libertadores memorable. Eduardo Vargas de la Universidad de Chile y Paulo Ganso de Santos lo acompañaron entre los mejores. Manteniendo su espectacular nivel al año siguiente, Neymar reafirmó su dominio en el continente, escoltado por Paolo Guerrero y Lucas Moura, consolidándose como el jugador más desequilibrante de la región. Tras su regreso a Sudamérica, Ronaldinho sorprendió con Atlético Mineiro, liderando al equipo a la Copa Libertadores gracias a su magia y genialidad, mientras Neymar y Maxi Rodríguez completaron el podio, evidenciando el paso generacional entre figuras consagradas y jóvenes promesas. En Argentina, Teófilo Gutiérrez de River Plate se destacó como máximo goleador y pieza clave en la obtención de la Copa Sudamericana, seguido por Carlos Sánchez y Leonardo Pisculici, quienes completaron un podio con fuerte presencia ofensiva y talento creativo. El mediocampo de River Plate volvió a brillar con Carlos Sánchez, fundamental para ganar la Copa Libertadores, mientras Tevez y Miller Bolaños ocupaban los puestos de honor hacia la segunda mitad de la década. El protagonismo se trasladó a Colombia y Brasil. Miguel Borja fue la gran figura de Atlético Nacional, liderando al equipo hasta la gloria en la Copa Libertadores, con Gabriel Jesús y Alejandro Guerra. Acompañándolo, Luan se consagró como la gran figura del continente, liderando Gremio hacia la conquista de la Copa Libertadores, seguido de cerca por Paolo Guerrero del Flamengo y Artur también del Gremio, cerrando un podio liderado por representantes brasileros. Y en el año de la llamada final del siglo, el gran protagonista de la final y figura de toda la Copa Libertadores fue Gonzalo Piti Martínez, ganándose ser llamado el Rey de América. El podio lo completaron Juan Fernando Quintero y Franco Armani, para un podio 100% del equipo millonario. Con una temporada de ensueño, Gabigol fue el símbolo del Flamengo campeón de América y de Brasil, siendo goleador, figura y hombre decisivo en los momentos clave. Bruno Enrique y de Arrascaeta acompañaron una campaña casi perfecta que marcó el regreso del Mengão al trono continental. El 2020 tuvo a Mariño como protagonista, símbolo del Santos, que volvió a rozar la gloria continental.
Monumental. Le siguieron en el podio Ignacio Fernández de River Plate y Gustavo Gómez de Palmeiras. El año siguiente tuvo a Julián Álvarez como la nueva joya del fútbol sudamericano. Detrás suyo, Gabigol del Flamengo y Gustavo Gómez del Palmeiras. Flamengo se llevaría la Copa Libertadores de la siguiente temporada y el ganador no podía ser otro que su figura Pedro Guilherme, determinante en toda la campaña. Lo acompañaron su compañero Georgian de Arrascaeta y Julián Álvarez, quien se despedía de Sudamérica. Germán Cano se convirtió en leyenda al guiar al Fluminense hacia su primera Copa Libertadores, con goles decisivos en todas las etapas. Luis Suárez de Gremio fue segundo y Nicolás de la Cruz de River Plate completó el podio en tercer lugar. Luis Enrique se consagró como el actual rey de América, tras una campaña brillante con Botafogo, donde fue pieza clave en la conquista de la Copa Libertadores y del Brasileirão. El podio lo completaron Jefferson Savarino, también del Fogão, y Juan Fernando Quintero, figura de Racing Club, en el tercer lugar. Un cierre de año que deja el listón alto para el próximo premio, el correspondiente a la temporada 2025. Desde 1971, 43 nombres fueron grabados en el trono más codiciado del continente, cada uno con su propia historia, su propio brillo, su propio instante de eternidad, porque en Sudamérica el fútbol no solo se juega, se siente, se vive y se hereda. 3 hombres alcanzaron la cima absoluta: Elías Figueroa, Zico y Carlos Tevez, los únicos con 3 coronas, y entre ellos solo 2 lograron el reinado perfecto, ganando 3 veces de manera consecutiva: Figueroa y Tevez. 5 leyendas lo levantaron en 2 ocasiones: Diego Maradona, Carlos Valderrama, Enzo Francescoli, Juan Sebastián Verón y Neymar, todos distintos, pero unidos por un mismo legado, el de dominar un continente con talento, carisma y gloria. Javier Saviola, que con apenas 18 años y 20 días se convirtió en el ganador más joven de la historia. En su contraparte, otro argentino, Germán Cano, quien lo logró con 35 años y 363 días, al borde de los 36, es hasta hoy el más veterano en levantarlo. El ganador más atípico tiene como protagonista a otro argentino, Mario Kempes, el único en conquistarlo jugando fuera del continente americano, mientras brillaba en el Valencia de España. En cuanto a nacionalidades, el duelo eterno sigue igual que en la cancha. Brasil, el país más ganador, con 18 consagraciones, seguido muy de cerca por Argentina, con 16. Más atrás aparecen Chile, Paraguay y Uruguay, con 5 conquistas cada uno, mientras que Colombia suma 4 y Perú una sola. Hasta hoy, Ecuador, Venezuela y Bolivia siguen esperando a su primer rey. Por ligas, el dominio también es claro. La Liga Brasileña lidera con 25 jugadores premiados, seguida por la Liga Argentina, con 20. Después aparecen la Liga Colombiana con 3, la Mexicana con 2, y con una sola coronación, las ligas peruana, paraguaya, chilena y la sorpresiva Liga Española, que también vio brillar a un rey sudamericano. Entre los clubes hay un monarca indiscutido, River Plate, con 9 trofeos en su vitrina. Lo sigue Flamengo con 6, y un triple empate entre Boca Juniors, Internacional y Santos, con 4 cada uno. Detrás, 7 equipos comparten doble reinado: Argentinos Juniors, São Paulo, Vélez Sarsfield, Corinthians, Estudiantes de La Plata, Fluminense y Vasco da Gama. El resto, una larga lista de clubes que alguna vez tuvieron el privilegio de contar con un auténtico rey de América en sus filas. Más de medio siglo después, este premio no solo distingue al mejor, sino que cuenta la historia de un continente que vive y respira fútbol, porque en Sudamérica los reyes no nacen en palacios, nacen en potreros, en canchas de barrio y en los sueños de millones. No importa si es un hijo pródigo que regresa a su casa para reencontrarse con la gloria, o una joven promesa que apenas empieza a escribir su historia. En Sudamérica siempre habrá alguien que reclame el trono, porque el fuego del fútbol nunca se apaga. Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete. Contanos en los comentarios qué ganador querés que analice a fondo y qué ocurrió ese año para que se lleve el trono. El comentario más apoyado será el protagonista del próximo video. Y casi me olvido de mencionar que el diario Desde 1986 entrega también el galardón al mejor entrenador sudamericano. Elige el 11 ideal de América y desde 2021 premia a la mejor jugadora sudamericana. Además, desde 2020 destacan al mejor jugador, mejor entrenador, mejor equipo y mejor jugadora de cada liga de Sudamérica: México, Costa Rica, Estados Unidos y Honduras. Si te interesa que hable sobre alguno de estos puntos, ya sabes qué hacer en la caja de comentarios. Dicho todo esto, me despido y nos vemos en el próximo video. Chao.